Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y filólogo alemán nacido el 15 de octubre de 1844 en la ciudad de Röttgen, en la actual Alemania, y fallecido el 25 de agosto de 1900 en Weimar. Considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental, Nietzsche desafió y cuestionó muchas de las ideas y valores tradicionales de su época. Nietzsche destacó por su escritura apasionada y su estilo provocador, lo que le llevó a ser considerado un filósofo maldito durante su vida. Sus obras se caracterizan por su rechazo a la moral y los valores cristianos, su crítica al concepto de verdad absoluta y su afirmación de la voluntad de poder como fuerza motriz detrás de la existencia humana. Uno de los conceptos centrales en la filosofía de Nietzsche es el eterno retorno, la idea de que la vida se repite infinitamente y que debemos estar dispuestos a aceptar y abrazar cada momento de ella. Esto implica vivir intensamente el presente y crear nuestros propios valores en lugar de aferrarnos a los tradicionales. Nietzsche también es conocido por su crítica a la moralidad tradicional, particularmente a lo que él llamó moral de esclavos. Para él, la moralidad occidental había sido corrompida por el resentimiento y la negación de los impulsos naturales y la afirmación de la vida. Nietzsche abogó por una moralidad más afirmativa, basada en la afirmación de uno mismo y la búsqueda de la grandeza. A lo largo de su vida, Nietzsche luchó con problemas de salud, incluyendo migrañas severas, depresión y una enfermedad mental que finalmente lo dejó incapacitado en sus últimos años. Sin embargo, aún en medio de sus problemas de salud, continuó escribiendo y desarrollando su pensamiento filosófico. La obra de Nietzsche ha tenido una influencia duradera en la filosofía, la literatura y la cultura en general. Sus ideas han sido interpretadas y debatidas por numerosos filósofos y pensadores posteriores, y su legado sigue siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Friedrich Nietzsche es, sin duda alguna, uno de los grandes pensadores de la historia y su impacto perdura hasta el día de hoy. Las mejores frases de Friedrich Nietzsche. Lo que no me mata, me hace más fuerte. La vida sin música sería un error. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. La moral es la insignia de la esclavitud. Sin música, la vida sería un error. El destino del hombre está constituido por su carácter. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. No hay hechos, solo interpretaciones. La sabiduría de un hombre no está en los libros que ha leído, sino en la forma en que ha experimentado la vida. Creer en algo y no vivirlo es deshonesto. La verdad es que no hay verdades eternas, solo interpretaciones. El hombre es un puente, no un propósito final. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. El amor es un estado en el que un hombre ve a todas las mujeres diferentes de las demás. El arte existe para que la verdad no nos destruya.
La filosofía no es un conjunto de respuestas, sino un conjunto de preguntas. La belleza es enemiga de la voluntad. El amor es la última y más alta revolución. El yo es algo que debe superarse. La realidad no puede ser aprendida, solo interpretada. La voluntad de poder es la voluntad de vivir. El hombre es el único animal que miente a sí mismo. El hombre es un ser que quiere superar a sí mismo. La soledad es insoportable más allá de cierto límite, uno tiene que llegar a conocerla. No existe la verdad absoluta, solo hay diferentes perspectivas. Los pensamientos más profundos a menudo son los más tontos. La auténtica sabiduría no es el conocimiento, sino la realización. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. El destino de los grandes espíritus siempre ha encontrado oposición de los espíritus mediocres. El hombre es el animal más cruel.